Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor francés André Malraux escribió que todo hombre se parece a su dolor. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido dolor. Es una experiencia totalizadora. El cuerpo y la mente se vuelcan sobre la sensación que nos aflige y no se puede sino pensar en uno mismo y en el dolor. El dolor se manifiesta como algo que nos quema, nos corta, nos raja o atenaza, nos muerde, nos pica. Al interior se distiende, nos golpea, algo nos corroe y punza, un objeto pesado nos oprime, el dolor. La Real Academia Española define la palabra dolor como sensación molesta o aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Esta definición dice tanto como lo que calla. Todos los que han sufrido dolores intensos o crónicos coinciden en la dificultad de expresar cabalmente lo que les sucede. La experiencia clínica, por otro lado, ha demostrado que el simple hecho de expresarlo, de ser escuchado, alivia algunos síntomas o los transforma en otros más soportables. Los autores que han escrito con éxito sobre el dolor son muchos y han comprobado las propiedades terapéuticas de la escritura, al tiempo que han definido su experiencia y moldeado este concepto con mucha más profundidad que cualquier definición de diccionario. Cada dolor es distinto, pero de los registros literarios que varios autores nos han dejado sobre el tema, podemos distinguir patrones comunes y comenzar a hilar fino sobre uno de los temas más nebulosos y oscuros de la experiencia humana. Stefan Zweig escribió que toda ciencia viene del dolor. El dolor busca siempre la causa de las cosas, mientras que el bienestar se inclina a estar quieto y a no volver a la mirada atrás. Hoy efectivamente hablaremos sobre el dolor. ¿Usted ha sentido dolor? Póngase cómodo, recuerde si ha tenido dolor. Esa punzada que siente no es grave, tómese una pastilla si es necesario. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Estamos pues aquí, en La Otra Aventura. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. ¿Alguna vez han sentido dolor? Seguramente sí, pues se trata de una sensación inherente al ser humano, de una puerta que alguna vez hemos abierto y por cuyo umbral hemos pasado. Un dolor de garganta me trajo a la memoria algunos días difíciles. No quería acordarme y de pronto me acordé. El dolor. La memoria del dolor es imposible porque no duele, pero aún así no hay nada que nos defina con tanta precisión como esas quemazones interiores. Durante casi una vida, yo fui un privilegiado. Sentí dolor intenso hasta que cumplí 50 años como consecuencia de algunos tratamientos para librar un cáncer. Evitar el dolor ha sido uno de los objetivos de la ciencia médica. El magnífico libro de Thomas Dormandy, El peor de los males, publicado por la editorial Papeles del Tiempo, nos cuenta la historia de ese desafío. Recuerdo sin dolor que me dolía del carajo. El médico preguntaba, del 1 al 10, donde 10 es lo más intenso, ¿cuánto le duele? Yo respondía 9. Era una chinga pavorosa. Y no vamos a ir con la tontería del umbral del dolor y esas onceras. Cuando duele, olvídense de umbrales. El médico persa Abu Ali, conocido como Avicena, sostenía que toda pócima tenía una triple finalidad. En primer lugar, tenía que aliviar el dolor. Además debía sosegar el alma y por último inducir un sueño reparador. Yo no tuve esa pócima. El dolor físico, nos explica Dormandy, se asocia apenas con el insomnio, la angustia, la pena, la preocupación y otros estados de ánimo. En nuestros días, este tipo de dolores y la mente se estudian a fondo, pero lo esencial se sabe desde siempre. El miedo es capaz de transformar una preocupación en una tortura. Las molestias que se soportan con dignidad durante el día se convierten, y usted lo sabe, en dolores agudos durante la noche. El espacio en el cual se organizan los fantasmas del dolor.
los ejércitos de la noche a mí me sitiaban en esos días tristes y yo trataba de rechazarlos con recuerdos gratos. La verdad es que muchas veces los derroté. Les tengo una buena noticia. Como lo sabe toda mujer que haya tenido hijos sin cesárea o incluso con ella, el dolor se olvida. Menos mal, el recuerdo sería simplemente insoportable. Dolor de uno, dolor de todos. En el 2015, el médico y escritor Arnoldo Kraus publicó este libro, que reúne experiencia clínica y trabajo intelectual en torno al dolor y a la palabra. Hablar con el dolor y de él, escribe Kraus, al inicio de su ensayo, es necesario. Granjear algunos imposibles facilita ordenar y hablar. El dolor es escuela, la enfermedad humilla. Quien logra construir una nueva vida a partir de sus lecciones, humildad la primera, es sabio. Escribió Francisco González Cruz en el prólogo a este libro. Habla de la paradoja del dolor. Nos hace a la vez víctima y verdugo y recuerda al escritor austriaco René Fulop Miller, que en su libro El triunfo sobre el dolor observó que las palabras que utilizamos para referirnos al dolor son las mismas que siglos atrás se usaron para describir la posesión por demonios o espíritus malignos, así como usted lo oye. Algo me muerde, me corta, me golpea, me lacera. Según este lenguaje metafórico, dolor es posesión. Escribe González Cruz y lo siguiente. El enfermo de migraña, que siente su cabeza próxima a estallar, como si la tuviera atorada en el hueco entre dos placas metálicas que un diabólico dispositivo estrecha poco a poco, hasta hacerle aullar de dolor. El gotoso que siente como si alguien hundiera un clavo a martillazos en las pequeñas articulaciones de su pie, o como si un mastín rabioso lo mordiera, hincando sus enormes y afilados colmillos en lo profundo de su carne hasta triturar los huesos. Estos infelices quedarían satisfechos de que la terminología técnica de la medicina da cuenta exacta de lo que es el dolor, su dolor. Al decir que el dolor de la migraña es de origen vascular, dependiente de la distensión de terminaciones nerviosas con las pulsaciones arteriales, o que la gota, el dolor de la gota, es de origen inflamatorio, causado por irritación nerviosa debido a depósitos de ácido úrico y sus derivados en los tejidos, ¿habremos logrado una descripción cabal del dolor?, se pregunta González Cruzí, y responde que el dolor es mucho más. Es también, entre muchas otras cosas, el miedo y la angustia que lo acompañan. Dolor de uno, dolor de todos, de Arnoldo Kraus, es un manifiesto con toda complacencia ante el dolor. Es una declaración de principios sobre el deber moral de aliviar el sufrimiento de un ser humano y es un ensayo inteligente sobre las distintas consideraciones que se han tenido sobre el dolor en la historia de la medicina y de la literatura. Este importante libro puede conseguirse en la editorial Debate. Todavía circula en librerías. Arnoldo Kraus es un magnífico escritor y un médico importante para muchos de nosotros y espero que para muchas más personas. Dolor de uno, dolor de todos. Arnoldo Kraus. Lo que más dificulta el diagnóstico correcto en condición dolorosa es el hecho de que el síntoma suele experimentarse a distancia de su origen. Lo anterior es parte de un libro de texto de medicina ortopédica y el epígrafe de la lección de anatomía de Philip Roth. Aquí hemos hablado ya muchas veces de este gran escritor estadounidense. Esta novela, que apareció en 1983 y fue la tercera en que el escritor estadounidense utilizó su alter ego, Nathan Zuckerman, es decir, era él, pero era Zuckerman. En este libro, Zuckerman está postrado por una rara enfermedad que nadie sabe diagnosticar y sin poder escribir, lo que le deja tiempo para pensar en su pasado y revivir, entre ansiedad y nostalgia, los acontecimientos más importantes de su vida. Triunfos, fracasos, sobre todo fracasos. De la trilogía de la que forma parte esta novela, Zuckerman encadenado, el crítico literario Harold Bloom escribió lo siguiente:
alcanza con razón el nivel más cercano a la excelencia estética de la tragicomedia. Hemos traído a esta sección el inicio de la lección de anatomía de Philip Roth. Yo tengo aquí este libro que es el que recientemente circula, Galaxia Gutenberg, Zuckerman encadenado, pero también se consigue en la editorial Planeta. Escuchen ustedes a Philip Roth. Estando enfermo, no hay hombre que no necesite a su madre. Si no anda a ella cerca, otras mujeres habrán de reversarla. Zuckerman tenía 4 mujeres al reverso. Nunca antes había dispuesto de tantas mujeres a la vez, ni de tantos médicos, ni había trasegado tanta vodka, ni trabajado tan poco, ni conocido la desesperación en tan elevadas proporciones. Y sin embargo, no parecía la suya enfermedad que nadie lograra tomarse en serio. Solo el dolor en el cuello, en los brazos, en los hombros, que le hacía muy difícil caminar más allá de unas cuantas bocacalles, e incluso permanecer de pie durante mucho tiempo en el mismo sitio. La mera presencia del cuello, de los brazos y de los hombros era como llevar a otra persona a cuestas. 10 minutos en la calle comprando comestibles y ya tenía que volver precipitadamente a casa a tumbarse un rato. Tampoco podía transportar más allá de una bolsa pequeña por viaje, y a duras penas porque tenía que llevarla recogida contra el pecho como un anciano de 80 años. Llevar la bolsa a un lado contribuía a que le aumentara el dolor. También le dolía al agacharse para hacer la cama. También le dolía permanecer de pie en la cocina, aunque solo sostuviera en la mano algo tan liviano como una espumadera, esperando que el huevo tuviera a bien freírse de una vez. No podía ni abrir una ventana que le ofreciera resistencia. Así pues, eran las mujeres quienes se ocupaban de abrirle las ventanas, freírle un par de huevos, hacerle la cama, irle a la compra y sin el menor esfuerzo varonilmente, llevarle los bátulos a casa. Una mujer por sí sola podría haber hecho todo lo necesario en un par de horas diarias, pero Zuckerman ya no disponía de una mujer. De ahí que hubiera llegado a tener 4. El antropólogo y sociólogo David Le Breton escribió que pensar el cuerpo es pensar el mundo. En el año de 1995, Le Breton publicó el libro Antropología del dolor, en el cual menciona que el dolor es un momento de la existencia en que el individuo confirma la impresión de que su cuerpo es extraño a él. Si el gozo es expansión, ensanchamiento de la relación con el mundo, dice Le Breton, el dolor es acaparamiento, interioridad, cerrazón y desapego de todo lo que no es uno mismo. Un órgano o un tejido lastimado se encontraba hasta la aparición del dolor diluido en la tranquila noche del cuerpo y pasa a revelarse para tener atención exclusiva de ese momento. Ante el dolor, reflexiona Le Breton, la conciencia descubre que está encerrada en un cuerpo finito y frágil, que se le impone de forma definitiva. En el año de 2001, por cierto, la escritora María Luisa Puga, buena como ella sola, gran escritora, recibió el diagnóstico de artritis reumatoide inflamatoria. A raíz de ello, comenzó la escritura de un diario sobre el dolor físico que dicha enfermedad le trajo. Mediante su prosa, Puga convierte el dolor que padece en su confidente, en un invasor, un intruso violento, infinito e imperturbable. El dolor es la viñeta con la que Puga logra hacer su libro y se presenta como un límite y una presencia ineludible, una alteración de la identidad de la narradora que, ante el dolor, parece haber renunciado a sí misma. En un fragmento titulado El tiempo y el dolor, Puga escribió lo siguiente: perdí el pasado y el futuro, ambos son irreales. Que si la prótesis, la operación, que si cuando no me dolía, ya no soy así y no seré de otra manera, no lo puedo imaginar. Soy este presente raro y largo que no me permite ver hacia dónde se dirige y en el cual estamos contenidos. Dolor y yo como incómodos pasajeros de un solitario vagón de tren. Hay mundo en torno nuestro. Podemos escucharlo y sentirnos contenidos por él, pero yo al menos, dice Puga, no me siento parte de él.
No me siento parte de nada más que de mi cuerpo tan raro, tan desconocido y al mismo tiempo tan mi casa, con todo y ese intruso. Ambos miramos por la ventana. ¿Cuál ventana? Sepa. Yo siento que miro por la ventana todo lo que me rodea y que voy dejando atrás. No estoy yendo en línea recta para nada, es ondulante, caprichosa, como esos garabatos que hacemos mientras hablamos por teléfono. Tiene un no sé qué de satisfactorio. Y tiene también sus momentos buenos y malos. En otro fragmento titulado Cuando los demás hablan de él, Puga escribió: escuche usted, vale la pena. Los escucho asombrada, casi como si estuvieran hablando de otra cosa. ¿Te dolió?, me preguntan, si pasamos un bache en la carretera. ¿Ahorita te está doliendo? Siento que el dolor se duele como hablan así de él. Siento que me mira entristecido. Yo quisiera explicarles que no es así. Está ahí siempre, pero no es así. No emite vibraciones ni echa mal de ojo. Se deja ver apenas, rosa. A veces pellizca, está ahí simplemente. A veces se acurruca junto a mí y yo de tanto en tanto le rasco la cabeza. Está bien, me hace llorar a veces, me mata de la rabia a otras, pero la mayor parte del tiempo está, solo está. Qué buen ánimo, me dice la gente, qué fortaleza. Me vuelvo a asombrar, me resultan más desconocidos ellos que el dolor. El dolor es desazón, incomodidad, posturas imposibles. Produce que el cuerpo no se esté quieto. Es una compañía ineludible e inasible, concreta, que me cubre como coraza. No parecería que es insoportablemente fuerte y no, más bien es como una aureola y tiene una manera de manifestarse siempre sorpresiva, casi juguetona. Jamás sé por dónde, el cuello, las rodillas, los antebrazos, la cintura. Desde que llegó, no he vuelto a estar sola. El diario del dolor de María Luisa Puga fue publicado originalmente en el año 2003 por la editorial Alfaguara. Recientemente la editorial La UNAM volvió a publicar este libro como parte de la colección Vindictas. Hay otros 2 libros que traigo aquí sobre el dolor. Historia cultural del dolor de Javier Moscoso, de Taurus, y este pequeño libro extraordinario, En la tierra del dolor, Alphonse Daudet, que padeció terribles dolores producto de la sífilis. Introducción y notas de ¿Quién creen?, de Julian Barnes. Este es un libro publicado en España, pero se consigue todavía. Clásica. El dolor. Mire usted lo que nos ha llegado. No hemos hablado aquí de un escritor mexicano importante que murió en el año de 2017, Jorge López Páez. Este es Clara de Champs, Escalante, publicado en Voladores, y este otro es Sin ganas en Ghana y otros relatos de Jorge López Páez, publicado por la Universidad Veracruzana. Jorge López Páez forma parte de una generación magnífica de escritores de los años 30, nacidos en los 30. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues Salvador Elizondo, Juan García Ponce, desde luego Sergio Pitol y otros magníficos escritores. Jorge López Páez hizo una obra importante que debe circular en librerías y debería haber una antología general de toda su obra. Jorge López Páez. Y nos ha llegado también este libro publicado por Trilce, la UNAM, el Programa Universitario de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad de Guadalajara. Se llama El escándalo de la homofobia, crónica de una represión milenaria, escrito por Luis de la Barreda Solórzano. Luis de la Barreda Solórzano es un escritor que ya tiene una obra ensayística importante. Usted lo recordará porque fue un ombudsman fundamental en los derechos humanos aquí en la Ciudad de México. El escándalo de la homofobia contiene un breve diccionario de escritores y escritoras homosexuales, una parte histórica de investigación, y es un libro que puede leerse de atrás para adelante y al revés. Es un libro fundamental, el nuevo de Luis de la Barreda Solórzano. Si se lo encuentra, no se lo pierda. El escándalo de la homofobia. De la mesa de novedades. En la clásica obra de Darwin, La expresión de las emociones en los hombres y los animales, Charles Darwin escribió esta descripción de la expresión física del dolor.
En el hombre la boca puede estar estrechamente comprimida o más comúnmente los labios están retraídos, con los dientes apretados o frotándose unos contra otros. Se dice que en el infierno hay rechinar de dientes, y yo personalmente he oído el rechinar de los molares de una vaca que sufría de inflamación del intestino. En el hombre los ojos de mirada salvaje están fijos como en asombro horrorizado o las cejas fuertemente contraídas. El sudor baña el cuerpo y algunas gotas escurren por la cara. La circulación y la respiración están profundamente afectadas. De ahí que las narinas estén dilatadas y con frecuencia temblantes, o el aliento puede detenerse hasta que la sangre se estanca en la faz purpúrea. Si la agonía es severa y prolongada, estos signos cambian. Le sigue la postración con desmayo o convulsiones. Hay algún tipo de clásicos que deben leerse sin lágrimas. No se asuste usted porque tengo aquí este mamotreto enorme, pero es un libro fantástico que se puede leer no de corrido, sino en partes. Es de Dostoyevsky, Diario de un escritor. Crónicas, artículos, crítica y apuntes. Es un libro raro de Dostoyevsky, pero que se deja leer de modo fantástico en cualquiera de sus páginas. Es una edición de Paul Villageot. Es un gran editor. Además de ser uno de los grandes novelistas de la historia de la literatura, se dedicó durante la mayor parte de su vida Dostoyevsky al periodismo y fue un activo creador de opinión. Diario de un escritor es sin duda uno de sus proyectos mayores. Clásicos sin lágrimas. Dostoyevsky. Sufrir dolor es estar solo. Cuando atravesamos por una frase de dolor es común pensar que nadie más podría imaginar el mundo que en este momento habitamos. La realidad es que existen pocas cosas que unifiquen la existencia humana como el dolor. Las representaciones de esta emoción son vastas. El dolor es probablemente uno de los tópicos, de los temas de mayor relevancia y repetición. En el ensayo titulado Crónicas del dolor, publicado en español por la editorial Anagrama, la escritora Melanie Terstrom asegura que el dolor secuestra de su mundo a quien lo sufre y lo abandona en la cima de una montaña mágica, aislado y desesperado. En dichas crónicas, Terstrom menciona lo siguiente: ¿qué es entonces el dolor? El dolor es una experiencia que cuando se vive no ofrece ninguna duda. Puede dudar y preguntarte, ¿esto que siento es amor? Pero nunca, ¿esto que siento es dolor? La incertidumbre frente a esta pregunta solo puede tener una respuesta negativa. Como señala Wittgenstein, si alguien afirma no saber si lo que siente es dolor u otra cosa, uno tiende a pensar que es alguien y que ese alguien no sabe lo que significa la palabra dolor. Entonces, si su significado es tan claro, ¿por qué es tan difícil definir el dolor? El dolor es una sensación, una emoción o una idea. Es un producto de la biología o de la cultura. Si ante todo es un fenómeno biológico, ¿por qué parece variar tanto de persona a persona y de cultura a cultura? Si ante todo es un fenómeno cultural, ¿por qué es tan universal? Sobre el dolor existen muchos enigmas. Histórica, cultural y científicamente, el dolor ha sido pensado y estudiado de distintas maneras, así como para la cosmovisión más tradicional del judeocristianismo. Soportar el dolor es una virtud o una fuerza capaz de provocar una importante transformación espiritual. Para la ciencia del siglo XX, el dolor es en muchas ocasiones solo un síntoma de enfermedad o un padecimiento más complejo. Terstrom, que fue diagnosticado desde joven con dolor crónico, indaga a partir de preguntas tales como estas. ¿Es el dolor un asunto meramente biológico? ¿Por qué existen los diferentes umbrales del dolor? ¿Qué relación existe entre esto y los cuadros depresivos? ¿Cómo puede medirse? ¿Podrá erradicarse en algún momento? El libro está publicado en Anagrama y es un gran libro, una reflexión, un estudio sobre el dolor.
Como todas las semanas, usted va a encontrar aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en la sobremesa, esas que se aprende uno de memoria. Escuche usted esta. La corona real no quita el dolor de cabeza. George Herbert. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.